La inversión en ETF se caracteriza por ser bastante pasiva, bastante tranquila y lo más interesante es que históricamente ha dado muy buenos retornos. Los ETFs más comunes para invertir son el del S&P 500, el de la bolsa del Nasdaq, el de todo el mercado de acciones, pero en el video de hoy te voy a traer dos ETFs que seguramente no conoces y que desde mi punto de vista cuando los descubrí me parecieron bastante interesantes. Hoy los vamos a mini analizar y también te voy a contar un poquito cómo valorar un ETF y también te voy a contar cuál es la mejor estrategia para invertir en este tipo de instrumentos financieros. Así que quédate hasta el final para averiguarlo y sin esperar más, comenzamos con el video. Bienvenidos una vez más al canal de Planeta Financiero, canal donde buscamos oportunidades asimétricas, con poco riesgo pero con un potencial interesante. El día de hoy vamos a ver dos potenciales oportunidades asimétricas, pero no en acciones sino en ETFs, que también se generan muy buenas oportunidades y que históricamente han dado muy buenos rendimientos, y se dice que la mayoría de los inversores profesionales no pueden batir a largo plazo a los rendimientos de los ETFs, así que muchas personas han tomado esta estrategia como en su camino. El primer ETF que te quería hablar el día de hoy es el US Dividend Equity de Charles Schwab. Cotiza con el ticket SCHD a $79 por acción. Lo primero que tenemos que considerar cuando invertimos en ETFs es quién es el emisor que está detrás del producto. No podemos invertir en cualquier ETF porque nos parece interesante, porque si es una institución financiera que no está muy regulada, o que no es muy seguro, que no es muy grande, puede la institución financiera quebrar, subir sus costes y que no sea muy conveniente obviamente para nosotros los inversores. Pero en este caso en particular yo te voy a traer dos emisores bastante seguros, y en el de SCHD estamos hablando de la compañía Charles Schwab, una institución financiera que opera como banco comercial y como brokeraje en Estados Unidos, muy popular, lo cual por eso ya nos podemos desentender de que es bastante segura y por lo menos en un medio o largo plazo no piensan quebrar o no están cerca de quebrar. Bueno, ya que conocemos el emisor, ahora tenemos que ver un poquito el concepto del ETF. El concepto del ETF es incluir y promediar compañías dividenderas que sean bastante predecibles y por supuesto que tengan un dividendo atractivo y creciente. En este caso no vamos a incluir compañías que han pagado dividendos por 1, por 5, por 3 años, por 7 años. Van a ser compañías bastante grandes, de alta calidad, que llevan más de décadas pagando y creciendo sus dividendos todos los años sin interrupción. Ahorita vamos a hablar cuáles son las compañías que incluye este ETF, pero lo primero que te quiero contar es que el ETF tuvo un rendimiento en crecimiento por acción el año pasado de un 19%. Y que pagó dividendos en promedio del 3% y que lo ha hecho en su promedio históricamente. El ETF tiene un expense ratio, o sea, un coste anual del 0.06%, el cual es bastante bajo. Este te lo va a cobrar el broker. En esta ocasión el broker que yo utilizo es Interactive Broker, y que aquí abajo en la descripción vas a poder ver un link y haciéndole clic vas a poder apoyarme a mí y a la comunidad. Y que bueno, este terminan siendo centavos o pocos dólares y es muy interesante, y bueno, con este ETF lo vas a recuperar con los dividendos prácticamente. Las compañías que están dentro de este ETF, que la podemos ver en la página de Holdings de Yahoo Finance, son las siguientes: Merck Corporation, The Home Depot, Texas Instruments, Broadcom, Amgen, PepsiCo, BlackRock, Pfizer, Cisco Systems y Verizon Communications. Estos son los top 10 holdings que representan un 40% de todo el ETF, el cual es un peso bastante importante, y cuando inviertes en esto prácticamente estás invirtiendo en esas compañías. Lo que me parece interesante es que estamos viendo la predictibilidad de esas empresas. El dividendo lo han crecido en un promedio del 12% anual, o sea que si al día de hoy te pagan $1, espera que al año siguiente te paguen más o menos $1.12. Entonces ahora quiero que valoremos este ETF. Este ETF cotiza, como ya te dije, con el símbolo ticket SCHD a un precio más o menos de $79 por acción. Su dividendo histórico ha rondado el 3%, actualmente paga un 2.89%. Entonces, ¿cómo podemos saber, gracias al dividendo, si el ETF se encuentra sobrevalorado, infravalorado o justamente valorado? Bueno, te voy a contar un poco la estrategia que aplicaba Geraldine Weiss, que le decían la dama del dividendo. Geraldine Weiss decía que si calculamos el promedio de los últimos 5 o 7 años de dividendo que ha pagado una empresa o un ETF de este tipo, si el dividendo actual se encuentra muy por debajo del dividendo promedio, significa que la compañía se encuentra sobrevalorada. Pero si el ETF se encuentra dentro del promedio o
muy por encima del promedio, significa que la compañía está o justamente valorada o infravalorada. En esta ocasión el ETF está pagando 2.89%, el histórico ha sido 3%, el cual considero que se encuentra en un rango de valoración bastante justo. Esto aplica para todas las empresas y para todos los ETFs que tienen este tipo de dividendos predecibles y estables por largos años, por lo que podemos considerar que este ETF en este momento se encuentra justamente valorado, te digo nuevamente, y no deberíamos tener problema de comprar en precios de burbuja o ese tipo de riesgos de valoración. Ahora vamos a conocer el segundo ETF. El segundo ETF del que te quería hablar el día de hoy es el Mega Cap Vanguard Growth, que cotiza con el símbolo ticket MGK con $236 por acción. El concepto de este ETF es promediar compañías gigantes, o sea, compañías megas, pero que tengan excelentes crecimientos, tanto en sus ventas, como en su beneficio por acción, como en sus ROAS, Return of Assets. Y bueno, Vanguard, que es uno de los emisores más grandes de los ETFs, de los más seguros y de los más baratos, acumula y pondera las compañías en peso según su riesgo. Por ejemplo, una compañía como Tesla, que es mega y que tiene mucho crecimiento, pero que también tiene un riesgo importante, no le da un peso tan grande a esta compañía, por ejemplo. Ahorita vamos a ver obviamente los holdings. Pero primero te quería comentar que el ETF el año pasado creció un 25%, pero por supuesto ha presentado volatilidad este año. Y algunos ratios de este ETF es que paga un dividendo pequeño del 0.54%, nos cuesta un 0.07% de expense ratio anual y que me sorprende mucho el beta. El beta es de 1.06. Para el que no conoce el concepto del beta, es la volatilidad que tiene según el S&P 500. Entonces, si este ETF tuviera un beta de 1, quiere decir que su volatilidad es casi exacta al del S&P 500. Si tuviera una volatilidad de 2, por ejemplo, un beta, eso quiere decir que tuviera mucha más volatilidad, el doble, que la que tiene el S&P 500. Si tuviera un beta de 0.5, significaría que tiene la mitad de la volatilidad que tiene el S&P 500. Como podemos ver, este ETF se mueve prácticamente igual que el S&P 500. Y eso se traduce a que tiene de los top holdings que prácticamente empujan al S&P 500. Vamos a conocerlos. Tiene compañías como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet por 2, Tesla, Nvidia, Visa y PayPal Holdings. Este ETF lo podemos traducir como lo mejor del S&P 500. Y al final son las compañías que empujan ese carrito del S&P 500, que vimos un crecimiento el año pasado del 27%, el cual fue muy similar al que generó este ETF. En mi opinión, los activos que vimos, que son los top 10 holdings que representan un 54% de los activos, tienen una combinación entre valoraciones más comprometidas y valoraciones más justas o alguna que otra infravalorada. No voy a entrar en detalle en cada una, pero cuando nos encontramos con productos como este que no entendemos demasiado bien la valoración, que no podemos valorar por dividendos porque son muy pequeños, son muy volátiles estos dividendos, lo mejor que podemos aplicar es la estrategia del DCA, del Dollar Cost Average. Esta estrategia se traduce en prácticamente invertir con una constante de periodo de tiempo, por ejemplo, una vez al mes, la misma cantidad de dinero. Así terminamos con el promedio del precio del tiempo o del año en el que estabas haciendo y creando tu posición. Esta es una estrategia muy interesante, sobre todo para los ETFs, que son muy difíciles de valorar en particular. Por lo cual, si no podemos valorar por dividendos como te mostré antes con el ETF anterior, pienso que esta sería una de las mejores estrategias para invertir, tanto en este ETF como en otros ETFs conocidos como el S&P 500, el QQQ y otros grandes allá afuera. Por eso espero que este video te haya aportado valor. Si fue así, déjamelo saber en los comentarios. También deja un gran like y suscríbete si todavía no lo has hecho, que vamos a seguir hablando de acciones, de ETFs, entrevistas con superinversores y bueno, también vamos a seguir creando contenido sobre noticias, etcétera, etcétera. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y gracias por ver hasta el final.